Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de DesignOps. El día de hoy tengo como invitado a Juan Gabriel Cano desde Colombia. Él es UI Chapter Lead en Pragma. Juan me contaba que desde su rol de líder trabaja muchos temas de DesignOps, que creo que es algo muy común en muchos líderes de diseño, ya que se encarga de liderar las operaciones de diseño en diferentes marcas o clientes que tienen ahí en la organización. Así que hoy nos viene a contar un poco más sobre esto y además ahondaremos en una iniciativa que ha sacado adelante en cuanto al desarrollo de talento. Así que bueno, bienvenido Gao, feliz de que estés aquí con nosotros. Si quieres, preséntate un poquito para conocerte un poquito más de la audiencia. Gracias, Alexandra. Hola, comunidad. Bueno, yo soy Juan Gabriel Cano. Me gusta que me digan Gabo. Como decía Alexandra, soy líder del chapter de diseño e interfaz en Pragma. Y les cuento un poquito como de mi experiencia. Pues a nivel de formación soy publicista y diseñador gráfico. Pero por cosas de la vida, desde muy temprano en mi experiencia laboral, llegué al mundo web. Entonces estuve haciendo en agencias de publicidad mucho tiempo web creativa, haciendo pues creatividad web, sitios web, mercadeo digital, y alrededor de hace por ahí 9 años estoy trabajando en empresas de tecnología y de desarrollo de software. Entonces, digamos que en estos últimos años han estado muy involucrados como con temas de UX y UI y temas de Design Ops. Súper, así que bienvenido, gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de compartir parte de tu experiencia, que como te decía al inicio va a servir un montón de referencia a otras personas que tal vez están pasando por un reto similar al que nos vas a contar. Así que gracias por acompañarnos y antes de empezar de lleno con el episodio, cuéntanos un poquito el contexto de ese equipo de diseño que tienen en Pragma, cómo funcionan, qué perfiles, como para entender ya luego lo que nos vas a contar a detalle. Claro que sí. Bueno, en Pragma tenemos algo que se llama centros de conocimiento y digamos que es algo que agrupa diferentes chapters de conocimiento. Entonces, nuestro centro de conocimiento se llama People Centered Design y ahí tenemos diferentes chapters. Por ejemplo, tenemos el capítulo de UX, de UI, de Business Consulting, de UX Research, Visual Design, Creatividad, SEO y Pauta. Entonces, digamos que orientados desde el diseño centrado en las personas, trabajamos juntos todas estas capacidades de conocimientos específicos. Entonces, digamos que el equipo de diseño Pragma no habla específicamente de un equipo que se dedica solo a diseñar, sino que cuando hablamos de diseño centrado en las personas, estamos pensando en cómo llegan las personas a un sitio web, cómo un estratega de negocio define un producto digital. Entonces, digamos que el equipo de diseño es multifuncional y además pues tiene diferentes especialidades. Entonces, es un equipo muy grande cobijados por un centro de conocimiento que a la vez tiene unos chapters de conocimientos específicos. Vale, sí, es interesante la forma en cómo funcionan, pero ya ahondando un poco más justo en cómo es esta multigestión en diseño que realizan ustedes desde la organización. Sí, si nos puedes contar ya un poquito más de eso. Bueno, digamos que hace ya cierto tiempo venimos haciendo muchas actividades que tienen que ver con Design Ops y que ya se han vuelto recurrentes en muchos equipos de diseño. Por ejemplo, suministrarle a los equipos de diseño las herramientas, las metodologías, los frameworks, eh, incluso las habilitaciones técnicas, metodológicas e incluso en habilidades también de equipo y de liderazgo, pero nuestra particularidad es que hacemos, digamos, gestión de equipos de diseño o gestión de operación de diseño en múltiples marcas. No estamos centrados en un equipo para una sola marca, que normalmente vemos que los equipos de Design Ops están alrededor, por ejemplo, no sé, el banco X tiene un equipo de diseño y la operación de diseño se enfoca, digamos, en la marca puntualmente. Para nuestro caso, como tenemos múltiples clientes de diferentes negocios, tenemos negocios en banca, en retail, en seguros y otros negocios. Entonces,
para nosotros es muy importante conocer todos esos negocios y las necesidades de cada uno de esos proyectos o iniciativas. Claro. Y esto creo que ustedes le han denominado Cross Enterprise Ops, o Sí. ¿de dónde nace ahí ese término? Bueno, hemos estado mirando referencias en Internet a ver si alguien está hablando de esto, pero no encontramos nada. Pero para darle un nombre podría ser así, Cross Enterprise Design Ops, y es precisamente por eso, porque tenemos una operación de diseño de múltiples empresas donde el conocimiento también es compartido, no el conocimiento propio de los negocios, porque eso es particular, propio y privado, pero sí el conocimiento que tienen los diseñadores. Entonces, tranquilamente tenemos un diseñador en un proyecto X que tiene experiencia, no sé, en flujos de e-commerce. Entonces, digamos que ese conocimiento puede tranquilamente transferirse a un diseñador que está en un negocio similar, pero no en la misma marca. Entonces, digamos que hay muchas posibilidades en la transferencia de conocimiento y en, digamos que en la habilitación rápida de las personas a partir de la experiencia en múltiples marcas. Claro, sí, entiendo que es, como tú dices, cada cliente tendrá su tema incluso confidencial, que entre ustedes no pueden compartirse ya el know-how de la misma marca o de la misma empresa, pero lo que ustedes cultivan mucho es esa gestión del conocimiento de cada especialidad de los diseñadores, lo cual es súper interesante y que me imagino es muy necesario en este tipo de empresas que es de servicios, que atienden justamente a estas multimarcas. Y digamos, ustedes, no sé si este Cross Enterprise Design Ops lo vienen implementando o quién es el que se pone ese sombrero, no sé si son ustedes como líderes de cada una de las especialidades o quienes desempeñan esta como dinámica que han armado internamente. Digamos que es la integración de los líderes de chapter. Todos tenemos como esa visión orientada a que los diseñadores tengan las herramientas, los recursos y estén habilitados para los retos que necesitan las empresas y le solucionemos de alguna manera la vida a las personas que son los que utilizan los productos. Entonces, digamos que hay una alineación entre líderes precisamente orientados a eso, a tener esa habilitación de los diseñadores para responder a esas múltiples necesidades, sea en la marca A, B o C. Digamos que es un reto muy interesante hacer design ops con múltiples empresas porque cada empresa, cada marca es un universo muy particular desde las herramientas. Entonces, para nosotros es fundamental, por ejemplo, y hablando puntualmente de diseño de interfaz, los diseñadores normalmente se mueven muy bien en Adobe SD, en Figma, incluso en Sketch, porque tenemos proyectos o marcas que están trabajando con herramientas diferentes a las que el mercado, por ejemplo, nos está mencionando. Entonces, el mercado, por ejemplo, ahorita es muy fuerte en Figma, pero hay marcas que todavía están trabajando proyectos en Adobe SD. Entonces, nuestra labor también como líderes de los chapters y haciendo un design ops multiempresa, debemos estar habilitando a las personas en diferentes herramientas. Entonces, es muy particular porque casi que un diseñador está preparado. Entonces, bueno, vas a arrancar este proyecto, está de acuerdo a tus capacidades, estas son las herramientas y pues si el diseñador no tiene la formación, vamos a tener los recursos para habilitarlo rápidamente. Claro, y ahí te quiero hacer dos preguntas como muy enfocada como para terminar de entender esta dinámica que viene trabajando. Una es de cuántos líderes estamos hablando que terminan alineándose entre ustedes. Bueno, puede ser alrededor de 8 líderes, 9 líderes. De diferentes especialidades. Exacto, diferentes Claro. especialidades. Y digamos que la alineación es importante porque digamos que el diseño de producto no solo es diseño UX, diseño UI, sino que previamente hay un montón de cosas por hacer y debemos estar alineados todos. Entonces, desde el estratega de negocio o el product manager hasta la persona que está por allá ya haciendo diseño de interfaz y entregándole a un equipo de desarrollo. Y lo otro es De que acuerdo. también debemos estar preparados para conocer esos equipos de desarrollo que tienen sus particularidades en cada marca, en cada proyecto, en cada empresa. Entonces, la alineación debe ser entre líderes
pero también la alineación es con la marca, porque encontramos casos donde una marca tiene un in-house de diseño de producto, entonces, ¿cómo nos alineamos en herramientas, en frameworks, en metodologías e incluso en asignación de actividades? ¿Cómo nos vamos a vincular? Entonces, es Claro. muy interesante. Sí, justo a eso iba ya ahora mi pregunta, que es cómo se gestionan entre ustedes como líderes para estar alineados entre ustedes y me imagino entre marcas. No sé si tienen algunas como ceremonias internas entre ustedes, cadencia o también se apoyan de algunos canales como asíncronos para alinearse entre ustedes. Sí, digamos que tenemos espacios de alineación entre líderes, eh, desde la cobija del café que que contaba al principio, del Knowledge Center, People Center Design, pero también hay alineación, digamos que un poquito más particular, por ejemplo, cuando identificamos que en un proyecto particularmente los roles fuertes van a ser, no sé, UX y UI, entonces analizamos el reto, la necesidad de ese cliente, lo que está buscando resolver para sus usuarios y entendemos qué necesidades, por ejemplo, de habilidades se requieren para ese proyecto, cuál sería la persona más adecuada de acuerdo al seniority, cómo configuramos ese equipo de trabajo entre los líderes. Entonces, entre los líderes definimos, mira, es que este equipo de diseño lo necesitamos con un senior en UX, pero un UI puede ser un nivel medio, o necesitamos dos UX, dos UI de acuerdo al reto. Entonces hacemos esa configuración también del equipo, entendiendo esas necesidades del negocio y también las habilidades de las personas que necesitamos para ese reto. Claro, entiendo. Y después de esa ya asignación de perfiles para los proyectos y los nuevos retos que tienen, y pensando, o sea, como después de pasado un tiempo de esa asignación del talento que tienen, ¿de qué manera ustedes van detectando como esas oportunidades de mejora que tienen los diseñadores? Me imagino para el desarrollo de su talento, o sea, pero cómo ya es esa dinámica post asignación y ver si es que incluso está haciendo match de lo que tiene el diseñador, sus capacidades versus lo que está necesitando el cliente. Digamos que en esa asignación inicial entendemos lo que está necesitando el cliente y tratamos de que el talento, la persona que esté al frente de esa necesidad, pues cuente con las capacidades, pero adicional a eso hay un acompañamiento a los diseñadores en caso de que tenga dudas. Entonces, como estamos organizados por chapters, el diseñador si tiene dudas, por ejemplo, construyendo un design system, se va a apoyar de personas referentes en el tema dentro de su chapter para dar solución a lo que se está enfrentando dentro del proyecto. Entonces, digamos que el diseñador nunca va a estar solo, sino que detrás de él tiene su chapter de conocimiento y si necesita, digamos, explorar un conocimiento que sale de su capacidad o de su foco de conocimiento, podría consultar otras áreas. Entonces, mira, soy diseñador UI, pero dentro del proyecto necesito aprender a hacer pruebas automatizadas, entonces voy a los referentes de UX o a los chapters, el chapter de UX y allá me van a apoyar con pruebas, me van a enseñar, me van a dar herramientas. Entonces digamos que los diseñadores siempre van a estar acompañados y eso es lo que buscamos, que no se sientan solos, sino que tengan un apoyo en caso de que necesiten resolver algo que no saben hacer. Sí, de acuerdo, es un apoyo súper necesario porque, bueno, los diseñadores, cada quien tiene su expertise, pero imagino por ahí uno que otro resalta en algún tema en donde se va volviendo más experto. Y digamos, cuando este diseñador que está asignado a X proyecto y mencionas que sí tiene su chapter de apoyo, pero necesariamente ese chapter es el que es experto o cómo ubican cuál es el experto de la necesidad que está teniendo ese diseñador en específico. Bueno, hay personas que naturalmente se van convirtiendo en líderes de ciertos temas porque comparten información, porque se animan a hacer una charla, un workshop, un taller o un ejercicio para compartir conocimiento. Pero nosotros tenemos unos mecanismos donde podemos identificar también esas capacidades o también brechas de conocimiento. Nosotros tenemos un mecanismo que se llama el assessment, que es una valoración desde el lado técnico, pero también desde las habilidades como de equipo y de liderazgo.
Y en ese assessment podemos identificar cómo estás resolviendo en la práctica, no desde la teoría, no es que me cuentes qué es un design system, sino cuéntame cómo estás trabajando en design system. Y ahí podemos identificar personas que son referentes y que luego vamos a referenciar y decirle a alguien que necesite, no sé, aprender sobre design system, los fundamentos. Entonces, mira, búscate una mentoría con esta persona que es la experta. Y lo mismo sucede con las brechas. Entonces, podemos identificar brechas a nivel general. Por ejemplo, en el chapter uno puede identificar a nivel de prototipado de alta complejidad, necesitamos crecer. ¿Qué hacemos para crecer en el chapter con este technical? Entonces miramos estrategias y tácticas para que crezcamos en esa brecha a nivel general, pero también a nivel particular. Digamos que el diseñador sabe qué brechas tiene y cómo puede cerrarlas, porque el proceso de assessment no solo le dice, mira, estás en este punto, en este conocimiento estás ubicado en este punto y te falta esto para llegar al siguiente nivel. ¿Y cómo llegas al siguiente nivel? Tienes esta documentación, tienes esta instrucción como para hacer un laboratorio o tienes, por ejemplo, esta información que se generó alrededor o al interior del chapter para que conozcas ese tema. Entonces, digamos que el pragmático, aquí les decimos pragmáticos en Pragma, pero hablando más en términos generales, el diseñador sabe en qué punto está y cómo cerrar esa brecha, pero también sabe cuáles son sus puntos fuertes y lo invitamos a que donde tiene buen conocimiento, pues también lo comparta y habilite a otras personas. De acuerdo, no, está súper interesante. Y esta, o sea, esta prueba, como dices, es práctica, es más técnica, no es a nivel teórico. ¿Cómo fue esa experiencia armando esa prueba? O no sé si incluso tienen para diferentes especialidades, me imagino, dependiendo de qué es lo que van a evaluar y quién evalúa eso, porque al final no sé si pasa por un, no sé, comité de expertos para entender o si es que han logrado, qué tanto han logrado automatizar el proceso, porque bueno, no, deben tener varios diseñadores y Sí, escalarlo a un equipo muy grande debe ser complejo. sí, digamos que al principio me preguntabas sobre cómo es ese equipo, está organizado, configurado, y pueden ser más de 60, 70 personas en un equipo de diseño. Y cuando tienes tantas personas, tienes que empezar a automatizar o por lo menos a hacer que las acciones o las tareas no sean tan repetitivas y por lo menos tengas información también y datos que te permitan pues después evaluar. Entonces, nuestro proceso de assessment pues se ha ido puliendo, se ha ido mejorando. Creo que ya llevamos más de 2 años iterando y en este punto digamos que ya tenemos estructurado el proceso de assessment de modo que las personas puedan hacerlo y no sentirse como haciendo un examen, sino como contando lo que yo hago, contando mi experiencia por categorías y por temas en una herramienta. En este caso estamos utilizando Google Classroom y los chicos ahí montan incluso evidencias de lo que vienen haciendo para que las personas que luego van a valorar tengan como el criterio y el contexto para poder decirle, ve, estás en el punto A, y para llegar al B te necesitas esto. Me hablabas de las personas que valoran o si hay un comité. Lo ideal es que las personas que hagan valoraciones y que te ayuden a definir brechas y te digan, pues incluso en el seniority en el que te encuentras, deben ser personas con bastante conocimiento en el área y adicional a eso con experiencia que puedan también como darle buenas recomendaciones al diseñador, porque no se trata de calificarlo, sino valorarlo y ayudarlo a crecer. Es más fácil cuando tú sabes en qué punto estás, cómo crecer, porque quieres crecer pero no sabes en qué punto estás. Entonces, digamos que el criterio incluso a veces es grupal, 2 valoradores o 3 revisan cada persona y definen, ve, esta persona de acuerdo a cómo está resolviendo, está en este punto y lo podemos ayudar a pasar al siguiente punto de esta manera.
Claro, y que de hecho creo que ahí ya se conecta esto que estás mencionando con el mapa de crecimiento de los diseñadores, me imagino también por especialidades que tienen. ¿Ustedes cómo han planteado qué tantos niveles de crecimiento y cómo también lo perciben o cómo lo reciben los diseñadores para tener esa claridad de a dónde voy en el estado en el que estoy hoy día, ¿no? Sí, incluso hemos, digamos, detallado de manera un poquito más amplia los seniorities. En el mercado a veces vemos como generalmente tres: el junior, el medio, el senior. Nosotros tenemos cinco, cinco seniorities, y dentro de esos cinco hay tres, dentro de cada uno de esos cinco hay tres niveles, pero eso nos permite de manera un poquito más detallada saber en qué punto estás, porque no es lo mismo un senior arrancando que un senior muy avanzado, lo mismo un junior que está empezando o un junior que ya tiene cierto recorrido, ciertas horas de vuelo. Entonces nosotros tenemos el trainee, que es una persona que apenas está empezando, que salió de la universidad, que de pronto es un gomoso del tema, sea UX, UI, visual o research, cualquiera de las especialidades dentro del Knowledge Center. Tenemos el junior, el advance, luego el senior y finalmente el master. Entonces son cinco seniorities y dentro de ellos tres niveles que nos permiten entender en qué punto estás. Súper. Y esto, incluso esta evaluación, el assessment que le hacen, no sé si, bueno, me imagino desde las evaluaciones de contratación, pero ¿con qué cadencia ya luego siguen haciendo esto para, me imagino, evaluar qué tanto ha avanzado una persona, si es que ha tomado los recursos que se les ha brindado? Entonces, también para entender cadencia, porque creo que es un tema bastante importante. Sí, total. La cadencia es importante y la venimos haciendo semestral porque hemos identificado que, por ejemplo, en los primeros seniorities puedes tener un crecimiento acelerado, y para reconocer ese crecimiento pues está viable hacerlo semestral. Ya para los seniorities más altos seguimos haciéndolo semestral, pero ahí la velocidad de crecimiento baja o disminuye porque digamos que los diseñadores van adquiriendo unas habilidades ya más desde la visión estratégica, y eso va tomando un poquito más de tiempo, a diferencia de esos primeros seniorities que el foco es un poquito técnico. Pero sí, lo hacemos semestral y nos permite entender ese crecimiento, cómo ha sido, y nos permite también darle las herramientas al diseñador para que durante 6 meses vaya preparándose no para el siguiente assessment, sino preparándose para resolver en el siguiente reto o en el siguiente proyecto. De acuerdo. Y volviendo incluso a un poco a lo que creo que había preguntado de otra manera antes, pero ya entendiendo ahora un poco más cómo están trabajando, cuál es la dinámica de esto. Ahora, luego de evaluar a los chicos y entendiendo también las necesidades que tienen los clientes que usted, con los que cuentan, ¿cómo ustedes están asegurando esa conexión entre lo que necesita el cliente, lo que necesita reforzar el diseñador y que incluso lo que le interesa reforzar al diseñador? Porque una cosa es que yo te puedo evaluar y te puedo decir, te falta desarrollar temas de user testing, porque incluso este cliente donde estás lo necesita y tal vez el diseñador ni siquiera le interesa ese tema, ¿no? No sé si han incluso incorporado esa variable de a dónde se ve creciendo el diseñador y bueno, cómo hace match con estas otras variables que tenemos. Sí, mira, dentro de los mapas, digamos que el diseñador tiene todo el panorama general de cómo crecer, desde trainee hasta máster. Entonces, conoce cuáles son esos technical que debe aprender en cada uno de los seniority, eh, cómo debe fortalecer cada uno de esos technical transversales, porque hay technical transversales, por ejemplo, no sé, prototipado básico en junior, pero en senior tu prototipado puede estar a otro nivel, incluso con herramientas de low code o no code. Entonces, digamos que el diseñador tiene ese panorama general, y adicional a eso, se les ofrece como esa formación tipo T-shape, donde tengo todo lo que tiene que ver con mi rol, que es UI, pero puedo profundizar en algo. Y hay personas que les encanta Design System, entonces empiezan a estudiar, se vuelven, digamos, entusiastas del tema. Hay otros que les encantan las pruebas, otros que quieren migrar a UX
full UX, entonces empiezan a buscar ese camino y a explorarlo. Entonces digamos que está la posibilidad de profundizar dentro de su mismo rol donde ellos quieran profundizar. Pero adicional a eso, cuando tenemos una oportunidad, también pensamos en eso que quiere el diseñador. Entonces, los diseñadores a veces manifiestan esas necesidades y me dicen, Gabo, yo quisiera trabajar en un proyecto de e-commerce porque ya llevo, no sé, 2 años en banca. Entonces ya es un input para tener en cuenta a esta persona y decirle, mira, hay un proyecto de retail súper interesante. A pesar de que no tienes experiencia, ya tienes unos laboratorios, vienes explorando el tema, conoces la teoría sobre el retail, entonces estás listo para entrar a ese proyecto bajo el acompañamiento. Entonces digamos que esas necesidades que tiene el cliente van alineadas con las aspiraciones de los diseñadores, pero también con sus capacidades. Entonces, digamos que es un match entre tres variables que no es fácil, a veces por la premura en las asignaciones, pero se tiene en cuenta eso que quieren las personas, porque digamos que en una empresa donde tienes esta operación multiempresa, valga la redundancia, si eres diseñador y llevas en banca 4 años, 3 años, tienes la posibilidad de decir, ve, quisiera fortalecerme en retail, ya estoy cansado de banca, o estoy trabajando en seguros hace un año y quisiera pasarme para banca. Claro, sí, es que y has mencionado hace un ratito algo importante que es en este tipo de empresas que brindan servicios, al final mucho depende de la oportunidad que se pueda presentar, pero esa oportunidad se va a dar siempre y cuando tengamos bien mapeados a quién le interesa qué, no solamente especializándose, como seguir especializándose en algo de diseño, sino incluso mencionas un tema importante que es la industria, o sea, en dónde te ves también como en qué tipo de empresa quieres seguir desarrollando tus habilidades. Y algo que querías complementar por ahí, algo, creo que te corté. No, no, está súper, no, súper. Sí, sí, no, algo que quería preguntarte antes de que se me pase es, ustedes ante estas evaluaciones que realizan, evalúan ya, claro, la parte técnica de los diseñadores, pero, o no sé si es que después de cierto seniority empiezan ya a evaluar más temas de soft skills, o sea, me imagino ya apuntando más a un rol de liderazgo, tienen que tener otras habilidades ya de gestión de personas, de gestión de stakeholders. Entonces, no sé qué tanto entra en este tipo de assessments de ustedes a evaluar también esos tipos de skills. Sí, incluso ya lo venimos haciendo desde los primeros seniorities porque los roles de diseño sí es muy necesario estas habilidades. Digamos que incluso un junior que esté en un proyecto va a tener oportunidades de presentar a los stakeholders la propuesta, los resultados de un test, una investigación, un moodboard, un benchmark. Entonces esas habilidades debemos empezar a potenciarlas desde los primeros seniorities y dentro del assessment también tenemos el mecanismo para ello. Entonces digamos que tenemos definido para cada seniority cómo debería resolver en tres soft skills y ya de acuerdo a eso identificamos si hay brecha o incluso está resolviendo de manera superior frente a lo que esperamos para el junior. De acuerdo, está bueno. Y bueno, de toda esta experiencia que han tenido y todo este camino, porque me dices que ya lo vienen haciendo un par de años, ¿cuáles han sido esos aprendizajes principales de todo el camino recorrido hasta ahora y que incluso les puede servir un montón, como les digo, a quienes nos están escuchando? Bueno, hay muchos aprendizajes, entre ellos es muy importante conocer qué motiva a los diseñadores, qué les gusta, porque eso puede ser como la puerta de entrada para que ellos compartan conocimiento. Entonces, hay personas que les gusta escribir y esa puede ser una motivación para que compartan conocimiento. Hay personas que son buenos conversando, dando una conferencia, entonces hay que potenciarle esos espacios. Entonces, digamos que uno de los aprendizajes es conocer las personas, fundamentalmente las personas. Digamos que técnicamente es nuestra labor conocer cómo están técnicamente para ayudarlos, pero también conocer qué los motiva, qué les gusta, dónde quieren estar, cómo se sienten en los proyectos.
porque a veces te puedes sentir cansado en un proyecto, porque llevas mucho tiempo en el tema, porque ya no te motiva. Entonces, el conocer las personas va a ser fundamental. Otro de los aprendizajes es generar redes de conocimiento y comunidades alrededor de ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, en Pragma también tenemos comunidades asociadas a esos conocimientos específicos. Por ejemplo, en el chapter de UI tiene una comunidad que se llama los UI y se comparte conocimiento alrededor del diseño de interfaz. Entonces, generar comunidad es fundamental porque digamos que enriqueces esos vínculos y se amplía como la red de conocimiento. Genial. Otro aprendizaje es entender el reto, porque te dicen, mira, este banco necesita un diseñador UI, necesita un visual designer o necesita un research, pero si no sabes para qué lo necesitas, cualquier persona le sirve. Entonces, identificar muy bien el reto para poder tener como el talento adecuado, con las capacidades necesarias o por lo menos con las habilidades que requiere el negocio. Así es. Otro de los aprendizajes es importante que las personas sepan en qué punto están. Porque yo te digo, Alexandra, tú eres UI media, nivel medio, pero tú no sabes si estás medio por ahí cerquita de senior o estás medio por ahí cerquita de junior, pero no sabes qué brechas tienes. Entonces, es importante que las personas sepan en dónde están y cómo llegar al siguiente nivel. Súper. No, está súper bueno, Gabo, de verdad. Me llevo varios puntos, de verdad, como a ponerlo a mi morral, a mi mochila, como yo siempre digo, para aplicarlo también en el día a día que uno tiene en el trabajo. Ha sido muy interesante la conversación. Igual antes de terminar, quiero hacerte la pregunta que es común al final de todos los episodios, que es: ¿qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta en los design ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño? Bueno, yo creo que puede ser conversar con las personas, conversar mucho con las personas, pero no para profundizar en sus vidas o en temas personales, sino en qué los motiva, qué barreras tienen y cómo podemos ayudarlos. Algo tan simple que un diseñador, no sé, está varado por una herramienta y no sabe a quién decirle. Si tú sabes, puedes ayudarle. Incluso si tú como Design Ops no tienes en ese momento la respuesta, por lo menos puedes canalizar la ayuda con otra persona. Entonces, la conversación fundamental. Lo otro es estar a disposición de los diseñadores. Es decir, el Design Ops está para los diseñadores y por ellos. Entonces, si te envían un correo, trata de responder lo más pronto posible. Un chat, independientemente pues, de tu ocupación, por lo menos trata de darle respuesta a tiempo porque puede ser muy grave. Algo tan sencillo como: estoy tratando de compartir un link en Figma y tengo mi usuario bloqueado. Sí, como dices, pueden ser cosas como tan chiquitas o tan tontas, pero que al final está impactando en la experiencia del diseñador en ese momento y en el trabajo que está haciendo. Sí. Y lo otro es que ahorita hablamos de esas redes de apoyo y esas comunidades. Es muy importante que los diseñadores se sientan apoyados, que los diseñadores no se sientan solos en las iniciativas o en los proyectos, así estemos trabajando para una sola marca. Que el diseñador diga, este tema no lo sé, pero sí sé quién me puede apoyar. Y entonces tiene sus compañeros, sus pares o su comunidad. Entonces es importante que los diseñadores no se sientan solos, que se sientan apoyados por su comunidad e incluso pues por su equipo de diseño. Así es.
y que ese sentimiento de comunidad yo lo extrapolo incluso a la comunidad regional, que para esto existen este tipo de espacios, para que la gente no se sienta sola, porque probablemente el reto por el que tú estás pasando, seguramente alguien ya tiene, no necesariamente la respuesta, pero tal vez una guía o experiencia de haber vivido algo similar. Ahora, los que nos están escuchando en este episodio seguramente alguien estará en medio de esta creación de mapas, de assessment, de entendimiento de skills y seguramente ya tendrá esa confianza de decir, bueno, Gabo, tal vez me pueda asesorar o me pueda guiar un poquito con esto y ese es justamente como el propósito, ¿no? De la comunidad que se forma a partir de todas estas conexiones. Bueno, quisiera agregarte otro aprendizaje y es que los mapas deben ser vivos en constante evolución. Entonces, lo que se esperaba de un UX hace un año no es lo mismo que se espera hoy. Entonces, estemos tranquilos con el cambio, estemos tranquilos con la incertidumbre, porque nos va a permitir crecer. Entonces, esto evoluciona todo el tiempo, los mapas no son fijos. Sí, es muy cierto y hay que tenerlo muy en cuenta porque si no quedan en el olvido los diseñadores con un mapa súper antiguo y que tal vez ya no está respondiendo a las necesidades de los clientes o del mercado. Así que bueno, gracias Gabo de verdad por esta conversación bastante interesante y creo que necesaria. Me parece que de este tema específicamente no lo había abordado en un episodio anterior, así que me parece un muy buen momento como para empezar a abrir estas conversaciones. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy, por tu tiempo y estoy segura que por ahí te seguiré viendo en la comunidad para seguir colaborando desde otros frentes. Grandioso, no. Te agradezco muchísimo el espacio. Quería estar acá, pues veía lo de los episodios y yo dije, ve, qué chévere estar allá. Eh, el año pasado estuve en la conferencia y aprendí muchísimo, entonces me encanta la comunidad. No, muchas gracias, de verdad. Con mucho cariño se hacen todos estos esfuerzos para que sigamos ayudando como esta madurez de diseño en Latinoamérica. Así que gracias ahora por tú aportar ese granito de arena a la comunidad y bueno, también gracias a los que nos están escuchando hasta aquí al episodio y ya nos vemos en un siguiente episodio en un par de semanas. Hasta luego. Con todo gusto, chao. Chao.